Hola, les doy la más cordial bienvenida a otra clase de física acústica. Hoy trataremos el tema de niveles sonoros. Específicamente, los niveles que nosotros vamos a ocupar, los niveles de sonido, son los niveles con los que se mide el ruido, básicamente. Cualquier sonido o ruido que tengamos lo vamos a tener en una unidad específica que generalmente se asocia al sonido. La unidad es el Bell. Originalmente es el Bell. El Bell se define como el incremento correspondiente a la relación de intensidad de 10 veces. Eso quiere decir que un Bell es la comparación entre una señal que se quiere medir y una señal de referencia. Entonces, un Bell será igual a logaritmo de 10 veces la señal de entrada comparado con la señal de referencia. Siempre vamos a tener una señal de entrada o la que queremos comparar con respecto a una señal de referencia. Debido a que la unidad de Bell es muy grande para los valores que nosotros queremos medir, es una escala mayor a lo que estamos acostumbrados, se utiliza la décima parte de un Bell y por eso utilizamos la unidad de decibel. Desde el punto de vista de los logaritmos, tenemos que escribirlo de esta manera. El nivel que nosotros queremos medir será igual a 10 logaritmo de la señal de entrada dividido por la señal de referencia. Para nosotros vamos a utilizar, cuando yo me refiero a señales, a tres magnitudes físicas distintas. Una es la potencia acústica, la otra es la intensidad acústica y la presión acústica. Esos tres elementos nos van a generar, cuando nosotros apliquemos el logaritmo, nos van a dar tres niveles: nivel de potencia, nivel de intensidad y nivel de presión. Definamos la intensidad. La intensidad se define como la presión existente al cuadrado dividido ρ sub 0 c, donde ρ sub 0 es la densidad volumétrica del aire y tiene un valor, nosotros vamos a considerar un valor de 1,18 kilogramos dividido por metro cúbico. La letra C para nosotros es la velocidad del sonido en el aire y el valor que vamos a considerar es de 344 metros dividido por segundo. Tal como lo habíamos mencionado en una clase anterior, la velocidad del sonido depende de la temperatura. En este caso vamos a considerar que las condiciones de medición son temperatura de 21 grados Celsius, una presión atmosférica de una atmósfera y una densidad volumétrica del aire de 1,18 kilogramos dividido por metro cúbico. Bajo esas condiciones, nuestra velocidad del sonido es de 344 metros dividido por segundo. Por otro lado, la intensidad de referencia que vamos a utilizar cuando comparemos una intensidad para aplicar el logaritmo es 1 por 10 a la menos 12 watts partido por metro cuadrado. Esta intensidad es la intensidad mínima para comenzar a escuchar un tono puro de 1000 Hz, es decir que básicamente un oído ontológicamente normal comienza a escuchar cuando la intensidad tiene este valor. Potencia acústica. La potencia acústica aquí depende de la intensidad y de la superficie que irradia el sonido. Por ejemplo, si tenemos un parlante, el parlante va a generar sonido en tres dimensiones. Es decir que, imaginémonos esto, tenemos X, Y, el eje Z, vamos a tener una fuente omnidireccional que está irradiando sonido como si fuese una esfera. Entonces el sonido se va a hacer cada vez más grande, se va a propagar como una onda, tal como lo hemos dibujado, ¿cierto?, en dos dimensiones, y esta esfera va a ir creciendo con respecto a la distancia. Eso quiere decir que su superficie se va haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, la potencia es exclusiva de la fuente sonora, depende solamente de la fuente sonora, y es una relación entre la intensidad y la superficie. Como vamos a trabajar en condiciones ideales, la superficie que vamos a usar es la superficie de una esfera y la superficie de la esfera se calcula como 4πr cuadrado. Hay algunos ejercicios, un par de ejercicios en la guía que establece o se calculan con la superficie del círculo. La superficie de una circunferencia es igual a πr cuadrado. Entonces, donde r es la distancia que hay entre la fuente sonora, es decir, nuestro parlante, hasta el micrófono.
esa en nuestra distancia R. Entonces ahí tenemos dos superficies. La primera es para cuando tenemos sonido de una fuente omnidireccional y la segunda de una fuente que genera ondas concéntricas. Como les digo, hay un par de ejercicios en la guía que se calculan con la superficie de una circunferencia. La unidad de medición de la potencia es el watts y la potencia de referencia para el cálculo de el nivel de potencia será 1 por 10 elevado a menos 12 watts. También en la potencia de referencia es la potencia mínima que un oído otológicamente normal comienza a escuchar un tono puro de 1000 Hz. Veamos entonces el cálculo de la intensidad. La intensidad se calcula como 10 logaritmo de la intensidad que está generando un parlante a una distancia determinada. Es decir que si yo tengo mi altavoz aquí, tengo mi eje X acá y tengo por ejemplo un micrófono o un auditor, la intensidad sería la intensidad en el punto donde se posiciona el auditor o el receptor, ¿ok? Entonces sería la intensidad en el punto del receptor dividido la intensidad de referencia. Y la intensidad de referencia ya lo habíamos dicho, 1 por 10 elevado a menos 12 watts partido por metro cuadrado. Recordar, la unidad de la intensidad es el watts partido por metro cuadrado. Por otro lado, el nivel de intensidad tiene unidades de decibeles. Ahora, la presión acústica. Para la presión, como ya conocemos cómo se calcula la potencia, ya sabemos que la potencia es intensidad por superficie y la intensidad la podemos calcular usando presión al cuadrado dividido ρ sub 0c. La presión la podemos despejar desde acá. Entonces, si conocemos la intensidad, podemos calcular la presión. Por ejemplo, si conozco la potencia, puedo calcular la intensidad y con la intensidad puedo calcular la presión. Entonces, para el nivel de presión sonora, cuando yo reemplazo, por ejemplo, sabíamos esto, que el nivel de intensidad es 10 logaritmo de la intensidad dividido la intensidad de referencia, y sabemos que la intensidad presión al cuadrado dividido ρ sub 0c, si esto yo lo reemplazo acá, puedo llegar a la ecuación del nivel de presión. Y dice que el nivel de presión es 10 logaritmo de la presión al cuadrado dividido la presión de referencia al cuadrado. Por propiedades de las potencias y propiedades de los logaritmos, vamos a usar esta ecuación. El nivel de presión sonora será igual a 20 logaritmo de la presión dividido la presión de referencia. Todo esto también se mide en decibeles. Si ustedes se dan cuenta, en el caso anterior, el nivel de intensidad se mide en decibel, el nivel de presión también se mide en decibel. Entonces, en la realidad, ¿cómo podemos hacer diferencia entre nivel de presión y nivel de intensidad? Cuando hablamos de decibeles, ojo acá, siempre debemos referirnos a un apellido. En este caso le colocamos el apellido de presión o intensidad según sea el caso. Por ejemplo, podemos decir, en esta sala tenemos 50 decibeles. La pregunta sería, ¿50 decibeles de qué? Nosotros debemos expresarnos correctamente y decir, al interior de esta sala tenemos un nivel de presión sonora de 50 decibeles. O podríamos decir, al interior de esta sala tenemos 50 decibeles de presión. Estamos haciendo referencia a que lo que estamos midiendo es nivel de presión. Si fuese intensidad, diríamos el nivel de intensidad es de 50 decibeles, por ejemplo, o diríamos 50 decibeles de intensidad. Siempre tenemos que hacer referencia a lo que estamos midiendo. ¿Por qué? Porque el nivel de presión y el nivel de intensidad son cosas distintas. Es como estar midiendo en metros y tiempo. El tiempo y la distancia son cosas distintas. Y, por ejemplo, podríamos tener la misma unidad. Esto me lleva a comentar que la unidad de decibel no es exclusiva del sonido. También hay otras áreas que utilizan el decibel como una unidad de medición. Hay ensayos en los que la unidad de medición es el decibel. Insisto, no necesariamente es, desde el punto de vista de la acústica, una unidad exclusiva del sonido. Veamos por último que la presión que aparece aquí es una presión RMS. Debemos considerar que la presión sonora es un valor y varía de la forma, como ya hemos visto, senoidal o cosenoidal, es decir, que tiene pic de presión, tiene presiones cero y tiene
presiones peak negativas. Entonces, para poder modelar todo esto tenemos que sacar una especie de promedio, y hay un concepto que se llama RMS, que es la raíz cuadrática media de estos valores, es decir, es una especie de promedio que se calcula en el tiempo, establece ese valor. Así que todos los valores que ahora nosotros trabajemos son valores RMS. Por otro lado, la presión de referencia es 2 por 10 a la menos 5 newtons dividido por metro cuadrado. Esa es la unidad que vamos a utilizar para la referencia. Y como ya lo he dicho, este es el valor mínimo que un oído otológicamente normal comienza a escuchar un tono puro de 1000 Hz. Además, esta es la presión con la que básicamente se calculan y se calibran los audiómetros. Por último, la potencia, yo ya les decía, la potencia se escribe de esta forma y depende exclusivamente de la fuente. La potencia será igual a 10 logaritmo de la potencia de la fuente sonora dividido por la potencia de referencia. Y la potencia de referencia, ya lo mencionamos, 1 por 10 a la menos 12 watts. Ahora la pregunta es, con estos tres niveles, nivel de presión, intensidad y potencia, ¿cómo los puedo relacionar para poder calcular, por ejemplo, el nivel de presión a una distancia determinada o calcular el nivel de intensidad a una distancia determinada de una fuente? Por ejemplo, si tengo mi parlante en una posición, mi fuente sonora en una posición 0 y quiero colocar, por ejemplo, un micrófono a 10 metros de distancia, ¿cuál será el nivel de presión? ¿Cuál será el nivel de intensidad en función del nivel de potencia de la fuente? Entonces, hay una ecuación que relaciona el nivel de presión y el nivel de potencia. Esta ecuación es un poco extensa y está relacionada con una ley que establece la ley del inverso del cuadrado de la distancia. Condiciones para aplicar esta ecuación: que el frente de onda sea esférico en condiciones de campo libre. Nuevo concepto: frente de onda esférico, ya hemos dicho, es una esfera que va aumentando, va creciendo con respecto a la distancia, pero el concepto de campo libre es un concepto que a lo mejor no lo hemos experimentado del todo. El concepto de campo libre significa que cuando yo coloco una fuente sonora y por ejemplo es omnidireccional, irradia la misma intensidad de sonido en todas direcciones, pero la idea es que este parlante no tenga ninguna superficie reflectante a su alrededor, es decir, que no voy a tener, por ejemplo, una pared. Ya dijimos que si por ejemplo este rayo acústico choca sobre esta superficie, ese rayo se va a reflejar, va a llegar a otro punto y se va a volver a reflejar. O sea, es decir, que voy a tener superficies reflectantes. El campo libre significa que esto se propaga libremente. No hay nada que se refleje. Esto es el nivel de presión sonora, esto es el nivel de potencia, esto se llama factor de directividad. El factor de directividad es el factor o índice que me indica hacia dónde la fuente sonora irradia mayor cantidad de energía. Para el caso de una fuente omnidireccional, el factor de directividad de la fuente omnidireccional es igual a 1. Para el caso de la voz, el factor de directividad es igual a 2. Eso quiere decir que voy a tener para la voz mayor cantidad de energía hacia adelante, por ejemplo, y un poco de energía hacia atrás. Voy a estar irradiando energía hacia el frente y hacia atrás. Más energía que hacia los otros lados. R es la distancia que existe entre la fuente sonora y el receptor. Ya lo hemos mencionado, si tengo mi fuente sonora, por ejemplo en la posición de 0 metros y mi receptor a una posición de 10 metros, R representa esa posición de 10 metros. Luego tengo la multiplicación entre ρ sub 0c, ρ sub 0 que es 1,18 kilogramos dividido por metro cúbico y c que es la velocidad del sonido de 344 metros partido por segundo. Y este otro valor es una constante que aparece de la demostración de cómo juntamos todos estos factores y cómo vamos arrastrando elementos que tienen un valor conocido. No voy a entrar en detalle, por ahora van a tener que creerme que esto es menos 37. Analicemos punto a punto qué es lo que tenemos en esta ecuación. Ya mencionaba, tenemos la potencia sonora, el nivel de potencia sonora. Recuerden que el nivel de potencia y la potencia, ambos, el nivel de potencia y la potencia son exclusivas de la fuente. Si yo cambio una fuente sonora,
estoy cambiando el nivel de potencia y por ende la potencia. Por ejemplo, si tengo una potencia acústica de 10 watts y se me ocurrió aumentar el nivel con el volumen de esa altavoz, ya estoy cambiando la potencia. ¿Por qué? Porque voy a variar los parámetros de nivel de presión y nivel de intensidad en su momento. Si yo me compro otro altavoz distinto, también estoy cambiando la potencia. La potencia permanece constante hasta que nosotros cambiamos alguna de las condiciones. Cambiamos el altavoz o cambiamos el volumen de ese altavoz. Luego tenemos el factor de directividad. Como ya les decía, es 1 para fuentes omnidireccionales, 2 para el caso del factor de directividad de la voz. Luego tenemos la distancia entre la fuente sonora y el altavoz, y esto, ese menos 20 logaritmo de R, se llama ley del inverso del cuadrado de la distancia. ¿Por qué se llama ley del inverso del cuadrado de la distancia? ¿Por qué? Porque cada vez que yo duplico la distancia, el nivel de presión sonora disminuye 6 decibeles. Entonces, si yo sé cuánto vale el nivel de presión sonora a una distancia determinada, si yo duplico esa distancia, solamente resto 6 decibeles al valor original. Me explico. Veamos esto con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una fuente sonora de 100 de nivel de potencia y que mi micrófono lo voy a colocar a una distancia máxima de 10 metros. Eso quiere decir que por aquí voy a tener aproximadamente 5 metros. Factor de directividad 1, vamos a suponer que es una fuente omnidireccional y nuestro valor de nivel de presión sonora es de 75 decibeles. Si yo quiero aplicar la ley del inverso del cuadrado de la distancia, eso quiere decir que si yo estoy a 5 metros y tengo aproximadamente 75 decibeles, .091, vamos a colocar todos los decimales, eso quiere decir que a 10 metros estoy duplicando la distancia. De 5 multiplico por 2 me da 10, a 10 metros le tengo que restar los 6 decibeles. Eso implica que en los 10 metros me va a marcar 69,091 decibeles de presión sonora. Veamos, si se dan cuenta, aquí hay un tema de aproximación, pero aproximadamente son 69 decibeles. ¿Qué implica eso? Que solamente funciona con la duplicación de distancia. Eso quiere decir que si yo me coloco, por ejemplo, a los 7 metros, no puedo a los 75 decibeles restarle 6 decibeles. Tengo que hacer un cálculo, tengo que ingresar la ecuación, tengo que calcular esos datos en la ecuación. Veamos otro ejemplo. Llevemos ahora el micrófono a los 2 metros, por ahí aproximadamente. Voy a aproximar este valor, 82,97. Esto es aproximadamente 83 decibeles. Si esto yo lo quiero llevar a los 4 metros, duplicación de distancia, 2 por 2 es 4. Así que a los 4 metros voy a duplicar la distancia, simplemente le resto 6 decibeles, estoy aplicando la ley. Me da un valor de 77 decibeles. Veamos a los 4 metros. Estoy llegando aquí a los 4 metros. Por ahí. Ahí estoy en los 4 metros. Aproximadamente 77 decibeles. Si yo duplico, veamos de nuevo, de 4 a 8 metros. Ojo acá, estoy duplicando la distancia. 2 por 4. A 8 metros le tengo que volver a restar 6 decibeles. A los 77 que tenía aquí, me queda en 71 decibeles. Veamos, a los 8 metros, cómo cambia. Ahí estoy cerca de los 8 metros. Ahí aproximadamente, si se dan cuenta, hice una aproximación a 71 decibeles. Entonces, cuando vamos a duplicar distancia y conocemos el valor de nivel de presión sonora, podemos hacer este cambio. Volvamos a los 4 metros. ¿Qué pasa si yo me voy a los 6 metros? Se van a dar cuenta que a los 6 metros de 77 no voy a bajar 6 decibeles. Bajé, vamos a hacer la resta, 77 menos 73.5, bajamos 3,5 decibeles. No es lineal la escala, no puedo aproximar, solamente puedo tener certeza cada vez que multiplique por 2 o duplique la distancia. Así que si pasamos de un punto a otro que no es duplicación de distancia, tenemos que aplicar la ecuación que vimos anteriormente. Tengo que ingresar aquí los 100 decibeles, tengo que ingresar el logaritmo de Q igual a 1, tengo que ingresar la distancia, en este caso 6 metros, y el resto de los valores. Les dejo de tarea esto, conocemos los valores que yo estoy aplicando acá, valor de potencia 100, distancia
aquí 6 metros, ojo acá, no se dejen llevar por esto, es la distancia máxima simplemente para el programita, distancia máxima, entonces no se dejen llevar por este valor. Nivel de potencia sí, 100 decibeles, factor de directividad estoy usando 1, distancia 6 metros, 10 logaritmo de ρ sub 0c menos 37, si ingresan todo eso les tiene que dar ese valor de nivel de presión. Alguien podría preguntar, profe, ¿y por qué si yo cambio el factor de directividad debiera cambiar el nivel de presión sonora? Sí, si yo aumento el factor de directividad a 2, si se dan cuenta, pasamos de 73 a 76 decibeles. ¿Por qué? Porque la energía irradiada de manera omnidireccional, voy a dibujar un círculo, no una esfera por si acaso, porque es más difícil dibujarlo en 3 dimensiones. Más o menos tengo una esfera aquí de energía radiando. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro sistema? Nuestro Q igual a 2, que lo que hace es concentrar la energía aquí, es decir, que todo esto de aquí lo saca y me lo lleva hacia el frente y deja un poquito de radiación hacia atrás. Entonces todo este lado que yo estoy pintando me lo está llevando como energía hacia adelante, entonces lo hace más intenso. A mayor factor de directividad voy a tener un nivel mayor, por ejemplo Q igual a 3, Q igual a 4 y así sucesivamente. Voy a ir aumentando cada vez más el nivel si yo aumento el valor de Q. Como les decía, el valor típico es 1 o 2, es lo que más vamos a ocupar. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces, ya hemos visto la materia de niveles, vamos a hacer más ejercicios en clase. Recuerden que tienen la guía de ejercicios y pueden usar esta aplicación que las había preparado para ustedes para seguir comprobando de que esto realmente funciona. ¿Ya? Les voy a dejar el link en Blackboard y también en la descripción del video. Lo dejamos hasta acá entonces y nos vemos en clases. Que estén muy bien.